Muy buenos días, Dios les siga bendiciendo. Vamos a pasar a la palabra. Qué hermoso cuando Dios nos visita, cuando Dios lo sentimos en nuestra vida, cuando los discípulos le preguntaban a Jesús: oye Señor, ¿cuándo vendrá tu reino? Y Él les contesta: el reino está en medio de ustedes. El reino ya ha venido, ¿verdad? El reino son vidas cambiadas, vidas transformadas, vidas que se volvieron a Dios, vidas que Dios las transformó. Son aquellos que escucharon la voz de Dios, como decía al principio el hermano. Son aquellos que escuchan la voz de Dios a través de su palabra, a través de un mensaje, a través de las circunstancias. Y vemos vidas que cambiaron de ser hombres, mujeres amargadas, de ser jóvenes, a lo mejor buscando sus propios intereses, y de pronto Dios vino a su vida y la cambió. Bueno, hoy queremos seguirte hablando de este tema que hemos tomado. Ya es la cuarta prédica acerca de la familia, y veíamos hace 8 días cómo el pecado ha dejado a las familias. Veíamos cómo Dios, cuando creó su creación, le dijo a Adán, le dio la gran potestad, gran oportunidad de crear una familia, y le dio todo lo necesario, y también le dijo que Adán era a semejanza de Dios. Entonces, los hijos de Adán iban a ser a su semejanza. Así lo había establecido Dios. Pero cuando el pecado entró a la vida de Adán, ya los hijos ya no son a semejanza de Dios, son a semejanza de cada padre. Hoy a lo mejor puedes ver los rasgos que tú tenías en tus hijos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no los creamos conforme a la voluntad de Dios. Pero también veíamos que hay una clave para volverse a Dios, y es seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Esa es la gran clave para cambiar familias, para volver a nuestra mente, nuestro corazón a Dios. Ahí está la clave. Hay que seguir las instrucciones. Pero ¿cómo podemos cumplir con esta gran tarea? ¿Cómo podemos cumplir con esa gran tarea que Dios nos ha dejado de entregarle nuestra familia a Él? ¿Cómo? Con hogares consagrados. Hogares consagrados. Pero para esto, para que tengas un hogar consagrado, lo principal es que los padres, el varón como cabeza de hogar, hagan lo que Josué hizo. Yo y mi casa, dice. Yo no sé a quién van a servir ustedes, pero yo y mi casa, dice, serviremos a Dios. Ojalá hayas venido con el propósito de escuchar la palabra de Dios. Y hoy vamos a la carta a los Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10. Le vamos a dar lectura al versículo 11. Dice la bendita palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una vez más, el 12 es el versículo base de este estudio. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios, por cada persona que has traído, por cada alma, Señor, que has traído en esta mañana, Señor. Ahora rogamos, Padre, que seas tú el que hable a cada uno según la necesidad que traigamos, Señor. Padre, necesitamos mucho de ti, Señor. Necesitamos, Señor, volver a los principios, Señor, para que nuestras familias te conozcan. Necesitamos, amado Dios, esa unción de parte tuya, para que en los hogares haya hombres responsables, cabezas de hogar que tomen su responsabilidad, para que en los hogares haya madres piadosas, esposas piadosas, ayudas idóneas. Padre, háblanos esta mañana, Padre, porque aún a pesar de que ya hemos escuchado mucho acerca de estos temas, no está por demás repetirlos. Tu siervo, el apóstol Pablo, decía que a él no le costaba repetir las mismas cosas, y para la iglesia es segura, dice tu palabra. Háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Pues hoy vemos cómo con tristeza vemos que las familias cada día pues van siendo más disfuncionales. Las familias son siendo atrapados por estos gobernadores que dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice, sino contra principados. Y estos están a tu alrededor, están alrededor de las familias, ¿sí? Y estos no son humanos, son cosas que a lo mejor llegaron a tus manos, son cosas que a lo mejor pues un día entraron a tu casa y hoy tristemente tienen a las familias atrapadas, ¿sí? Hoy vamos a ver enemigos de la familia, esos enemigos que tanto daño hacen, pero que a veces nosotros mismos somos los que propiciamos todo, ¿sí? Hoy que la ciencia está tan avanzada, hoy que a cada año, a cada etapa, surgen nuevos descubrimientos, surgen nuevos instrumentos, nuevos aparatos, y se supone que es para el bienestar del hombre, se supone que es para que nuestra vida sea más sencilla, más fácil. ¿Y qué ha pasado? Pues tristemente ha pasado que esos medios de gracia de parte de Dios, esos medios electrónicos que Dios permite que sean inventados, en lugar de venir a hacer esa ayuda, han venido a separar a las familias. ¿Sí? Sí, tú puedes ver cómo esos aparatos electrónicos que hoy están en todas las casas, que hoy lo andas cargando, el celular, la computadora, la televisión, todo eso Dios lo ha permitido con un propósito, ¿verdad? Que
pues podamos disfrutar un poco mejor la vida. Pero tristemente, en lugar de eso, han venido a ser un estorbo. Mucho para buscar de Dios. Porque muchos prefieren en este momento estar en el celular, en la computadora, que buscar a Dios, que buscar la palabra de Dios, que leer la palabra de Dios. ¿Y qué lleva esto? Lleva una separación de las familias. ¿Sí? Hoy en día, tristemente, la familia se sienta a la mesa con el celular en la mano. Muchos porque pues tienen necesidad de que les va a hablar a alguien, de que les va a entrar una llamada, pero otros simplemente por tenerlo ahí, ¿sí? Y empieza la reunión familiar, y empieza la comida, y empiezan a platicar. ¿Pero qué crees? Que a la media hora se desconectan. Se desconectan de la mesa. O muchos hoy las mesas están vacías. Sí. Porque la familia no está haciendo lo que le corresponde. Y muchos, al grado de que a lo mejor están ahí enfrente y se están conectando con el celular, se están mensajeando con el celular ahí en la mesa. Sí. ¿Por qué? Porque se ha desconectado a la gente presente y se ha conectado a un aparato. Sí. Ahora, ¿esto será obra del diablo? ¿El aparato será obra del diablo o tú le estás dando? La computadora se inventó para facilitar todo, para facilitar los trabajos, para facilitar los estudios, ¿sí? Para hacerte la vida más fácil. Pero hoy en día, tristemente, en lugar de venir a hacer una ayuda, ha venido a ser un tropiezo para aquellos que trabajan en oficina, para aquellos que es muy utilizada la computadora. Porque imagínate, antes salías de tu oficina, salías de tu trabajo y el trabajo se quedaba ahí. ¿Sí? Salías de tu empresa y el trabajo se quedaba ahí. Ibas a tu casa, llegabas a tu casa, a la reunión, a comer, a ver a tus hijos. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día ya no es así. Hoy en día el trabajo te lo llevas a tu casa. Y ahí estás trabajando con la computadora. Y el tiempo, ese tiempo de calidad, ese tiempo que le deberías de dedicar a los hijos, a tu esposa, se lo estás dedicando al trabajo, se lo estás dedicando a la computadora. Y dicen, es por necesidad. Bueno, antes no había necesidad, me pregunto yo. Antes que se quedaba el trabajo allá en la oficina, no habría necesidad. Hoy están entretenidos con eso. ¿Sí? Antes de la computadora, ¿qué hacían? Antes del celular, ¿qué hacías? Por ejemplo, los niños, ¿no? O las personas que ya tenemos alrededor de más de 40 años, ¿sí? O más de 50. ¿Qué hacíamos en los tiempos de hoy de un niño, una niña de 7, 8 años? ¿Qué hacíamos, hermanos? Salíamos a la calle a jugar. Salíamos a inventar juegos. Salíamos a convivir con los amigos. Y te podías pasar toda la tarde ahí con ellos, ¿sí? Pero hoy en día, ¿qué pasa? Hoy en día los niños ya se están volviendo sedentarios, ya no salen, ya no toman agua porque no hacen ejercicio. Ya en lugar de estar en casa o estar con los amiguitos o estar con los hermanos, ¿sí? Hoy en día se la pasan en el celular, en la computadora. Y es que tenemos clases, es porque tenemos clases, dicen algunos, ¿no? Pero pues tristemente todos estos aparatos vienen a ser los enemigos de nuestra propia familia. Tú recuerdas, no sé, vuelvo a repetirte, los que ya tenemos una edad avanzada,
Tú recuerdas cuando llegaron las televisiones a los hogares. Cuando llegaron allá por los años 50, 60, aquí a México. Y yo recuerdo, tenía 8 o 9 años, cuando pues se reunían las familias a mirar la televisión. Ahí se juntaba la familia porque querían ver un programa, porque querían ver algo ahí. Y hoy en día es difícil que vuelva a suceder. Hoy en día cada persona, cada joven, cada ama de casa, cada padre tiene su propia televisión. Y ya el tiempo familiar ha quedado atrás. El tiempo de la familia ya se quedó atrás. Y muchos ya, la televisión ya quedó ahí en la sala y ya no la prenden. ¿Por qué? Porque ahora están en la computadora, en el celular. Y eso ha pasado de moda. Entonces vuelvo a preguntar, ¿pero realmente son malos estos inventos del hombre? ¿O el hombre los ha convertido en algo que para ellos pues es indispensable? El hombre les ha dado un mal uso a todos estos aparatos que pudieran hacernos o ayudarnos a unir a nuestras familias, pero en lugar de eso los ha venido a separar, ¿verdad? En segundo lugar, un enemigo muy fuerte, muy grande, pero que es un pecado delante de Dios y es un acto voluntario, sería el adulterio, hermano. El adulterio es uno de los principales motivos de separación en una familia. Hoy en día que el 50% de los matrimonios se está separando. Hoy en día de cada 10 matrimonios, 5 se están separando. Hoy en día que el hábito, la costumbre, hoy en día que ya la igualdad de género ya está muy de moda. Hoy en día ya no nada más es el hombre el que los fines de semana salía de su casa o terminando su trabajo se quedaba con los amigos. Hoy en día ya no es así, hermano. Hoy en día tanto el hombre como la mujer tienen sus amistades y se reúnen cada quien por su lado. Fíjense lo curioso que es, a lo mejor cada uno a lo mejor tiene su forma de ver las cosas. Pero aquí vemos con tristeza que hoy en día cada quien tiene sus amigos. Yo tengo mis amigas o tengo mis amigos. Y cada quien se crea su propio grupo de personas que se frecuentan. Oye, el hombre se queda o se va los viernes o los sábados, se va al antro. Y a lo mejor algunas veces hasta coincide con su esposa que está con las amigas. Y a lo mejor son pareja y están en el mismo antro, pero cada quien en su mesa. Qué triste que eso esté pasando, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque también la mujer exige su derecho, porque también la mujer hoy en día dice ya somos iguales. Sí. Sí, ya no son los hombres nada más los fines de semana, ya las mujeres también lo hacen. Y conozco varios matrimonios que así lo hacen. El libro de Job, capítulo 24, en su versículo 15, dice así la bendita palabra de Dios: el ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo no me verá nadie, y esconde su rostro. ¿Te suena familiar? Hoy en día esto es normal, los fines de semana. Los fines de semana, ¿cuántas y cuántas personas, hombres y mujeres, no están haciendo esto?
salen a escondidas, ya están ansiosos el viernes, el sábado de que termine el día laborable, ya están ansiosos de que llegue la noche. ¿Por qué? Porque quiere salir. Esto es un gran enemigo de las familias, el adulterio. Porque han dejado los principios de Dios, porque no siguen las instrucciones que el Señor nos da a través de su palabra. Éxodo 20 dice el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Y aquí no tomamos si es hombre o es mujer. Lo dice a los dos, lo dice por igual, ¿sí? Y eso estamos viendo matrimonios formales, familias formales, ¿sí? Que tuvieron el valor de decir a lo mejor ahí en el altar: hasta que la muerte nos separe. Y hoy no los ha separado la muerte, los ha separado un adulterio, una vida fácil. Y ahí están. ¿A qué vas o a qué van a un antro? A tomar alcohol, a buscar droga. Y eso ya con los efectos de esas sustancias en la mente, ¿tú crees que razonan adecuadamente? ¿Tú crees que una mujer que tiene su esposo y que va a estos lugares al calor de las copas le va a decir a un varón no? El alcoholismo ahí está presente. Y en muchos lugares de estos se vende mucha droga, corre mucha droga. Y por eso llega el adulterio a los matrimonios. Por eso llega a las vidas. ¿Sí? Entonces este es el segundo enemigo de la familia. El tercero, Mateo 25. Mateo 25, en el versículo, es Mateo 6:25. Mateo 6:25, perdón. Retrocedamos. Dice la palabra de Dios: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿Sí? Fíjate, el Señor Jesús, porque son palabras del Señor Jesús, ¿sí? Les está diciendo: tengan confianza en lo que yo les hablo. ¿Por qué? Porque cuando llega el afán a tu vida, es otro de los instrumentos que es enemigo de la familia. Cuando llega ese afán, ya no tienes tiempo para hacer muchas cosas. Hoy, en estos tiempos tan difíciles, para algunos económicamente hablando, hoy la comida, la bebida, la ropa, el calzado, las colegiaturas, son cosas básicas que se están necesitando. ¿Y qué hacen los cabezas de hogar? Tratan de esforzarse aún más, tratan de redoblar esfuerzos para que eso sea suplido, y vienen a caer en el afán. Y están preocupados ahí. ¿Qué vamos a hacer? No, pues hay que trabajar más. Y esto también a la larga, muchos matrimonios se resisten a decir: vamos a trabajar los dos. Pero cuando llega el afán, ya no pone tantos peros el marido. Dice: pues ni modo, no me alcanza. Tienes que trabajar, tienes que ayudarme. Y ahí entra el afán en los dos, en el padre y en la madre. Y los hijos que los eduque la computadora, el celular, que los vigile. Ahí están. Y muchos luchan
luchan para obtener no lujos, sino necesidades básicas. Sí. Y hacen mucho sacrificio, pero uno de los principales sacrificios es pasar tiempo con su familia, con sus hijos. Es pasar tiempo. Y a lo mejor trabajan los dos, pero llega el domingo, ya vamos a estar juntos. Llega el domingo y el varón se va a jugar, se va con los amigos. ¿Y qué hace la esposa? Dice, bueno, pues entonces yo también voy a ver a mi amiga. Sí. Yo también voy a hacer lo mismo. Son muchas cosas que vienen a ser enemigos de la familia. O muchos que se han esforzado a lo mejor en poner un negocio y que por la necesidad o lo están vendiendo o ya cerraron porque no hay muchas ventas hoy en día. ¿Sí? Hoy en día las grandes empresas ya se están comiendo a los negocios pequeños. Hoy en día ya para que un negocio sea próspero necesita realmente que pues vendas un producto que sea necesario y aún los necesarios, ¿sí? Y sacrifican todo esto con tal de sacar adelante a la familia. ¿Qué otra cosa sacrifican? Sacrifican a lo mejor asistir a un servicio como estos juntos. Porque a lo mejor el padre tiene que trabajar hasta los domingos, o porque a lo mejor el padre se ha olvidado que los principios de Dios siempre deben de estar presentes en la vida. Y ya no asisten a los servicios. O viene la esposa simplemente. O algún hijo a lo mejor se anima a buscar de Dios ya siendo joven. ¿Sí? Todo esto pasa cuando a los cabezas de hogar les falta fe. ¿Y por qué te digo que les falta fe? Porque la palabra de Dios es bien clara. Vamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Dice la palabra de Dios en el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada. Dice, si tuvieras fe tú varón, si tuvieras fe tú mujer, no caigas en el afán. ¿Por qué? Porque si tienes esa fe, llévale tus peticiones a Dios. Y Dios va a suplir. Y Dios va a hacer que todo eso en su momento venga a ser suplido. Vuestras peticiones sean conocidas, dice, delante de Dios. ¿Cómo? Con oración. No, pero pues por los afanes. En la mañana tengo que salir bien temprano. Y ya llego noche. Entonces en la mañana ya no me da tiempo de orar. Ya no me da tiempo de poner en las manos de Dios a nadie. Ni a mí mismo a veces. ¿Verdad? En la noche ya llegas cansado. En la noche ya no te da tiempo de orar, de leer, de conocer más a Dios. ¿Sí? Pero si tuviéramos fe, dice la palabra, por nada estéis afanosos. Tus necesidades, llévaselas a Dios. Dile, Señor, ya no puedo. Señor, aquí estoy. Con acción de gracias. A veces esto es bueno para algunas familias, porque esto acerca más a las familias a Dios. Pero para la mayoría, tristemente, esto es un tropiezo, es un estorbo. ¿Por qué? Porque separa a las familias de Dios. Pero si tuvieras fe, si tuvieras esa paz que solo Dios da, si tuvieras esa confianza en que aquel que dio a su Hijo por ti
te va a dar todas las cosas, no dice la palabra de esa manera. Pero el afán viene a cambiar nuestra mentalidad, viene a cambiar nuestros hábitos, viene a cambiar lo más importante, que es la comunión con Dios, por ir en busca de lo material. Sí. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 12. En el versículo 2, Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo veía en su tiempo, a lo mejor, como muchos, en lugar de ir en contra de los hábitos y costumbres que les estaba dejando en ese momento el mundo, en lugar de hacerlos a un lado, los introducían a sus familias, los introducían a sus hogares. Hoy en día esto es lo que está pasando. En lugar de que tú quieras una familia diferente, en lugar de que tú te esfuerces porque tus hijos, tu familia, tu esposa sean diferentes a lo mejor a lo que este mundo va marcando. ¿Qué hacemos con los bebés? Antes las mamás les cantaban canciones. Sí. Les cantaban canciones a los niños, los tenían en brazos, después los hermanos o las hermanas hacían lo mismo y los entretenían. Hoy en día, ¿qué hacen con los bebés? Un bebé de 5 meses, estaba mirando, le ponen el celular ahí enfrente. Ahí está el celular. ¿Por qué? Porque las mamás se están conformando a este siglo. O sea, están llevando su vida conforme a lo que está marcando la actualidad. No quieren lo de antes. Hoy, no, es que hoy ya somos modernos, ¿sí? Pero dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, cada papá aquí presente y cada papá que nos va a escuchar a través de la grabación, que razone, que piense, ¿qué quiero yo para mi familia? Cada madre que va a escuchar, ¿qué quiero yo para mis hijos? ¿Cómo quiero educar a mis hijos? Este matrimonio de esta bebita que tiene 5 meses, tiene otra adolescente de 12 años, 13 años, 12 años tiene. Y el 90% de su tiempo de esta niña se la pasa en el celular. Porque a lo mejor los padres hicieron lo mismo que están haciendo con esta recién nacida. Porque no quieren renovar ese entendimiento. Porque no quieren ir en contra de este mundo. Ir en contra de los hábitos y costumbres de este mundo. Sí. Pero si pusiéramos atención a este texto, como decía el hermano, si vienes a escuchar hoy, no a oír, a escuchar la palabra de Dios, te serviría de mucho este texto. Lo pondrías por obra. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Con qué propósito te está diciendo el apóstol Pablo? Transforma ese entendimiento que tienes. Dice, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios para tu familia. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Para que compruebes la voluntad de Dios, agradable y perfecta.
¿Tú crees que Dios quiere que las familias sean disfuncionales? ¿Tú crees que Dios quiere que las familias se sigan separando? Si Él formó la familia, hermanos. Si Él trajo las familias a este mundo. Pero ¿por qué las familias entonces están cayendo en todo esto? Porque no entienden la voluntad de Dios. Han dejado los principios divinos de la palabra. Los han hecho a un lado de sus hogares y meten la filosofía de un hombre. Meten la filosofía humana. Meten los hábitos y costumbres que el mundo está practicando. Bueno, si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Algunos se justifican. Algunos dicen, y además te ahorra tiempo. Porque dicen algunos, bueno, es que para que el niño se entretenga hay que ponerle la televisión, hay que ponerle el celular, o hay que ponerle la tablet, la computadora, ¿sí? Y mientras hago mi quehacer. Ajá. Y mientras estás chateando con las amigas. Y mientras estás ahí haciendo lo mismo. ¿Sí? Y ya cuando va a llegar el marido empiezas a juntar todo, empiezas a querer ganarle al tiempo y pasa lo mismo con los esposos. ¿Sí? No, ponle el celular porque yo estoy ocupado aquí en la compu, estoy ocupado en el celular, estoy hablando con fulano. Y el niño, ahí está. Y pueden pasar horas de esto, y puede pasar mucho tiempo de esto y no entiendes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Porque muchas veces la atención tuya está en otro lado. Muchas veces estás pensando en cómo resolver tus problemas aunque estés aquí presente. No estás poniendo atención. ¿Sí? No estás escuchando lo que Dios habla a tu vida. Por eso Pablo les decía, no se conformen a este siglo. Si aún tienes el control de tu familia, vuélvete a Dios, hermano. Vuelve a los principios. Pon reglas que se respeten en tu casa. Pon reglas que aunque si tus hijos todavía viven en casa, todavía dependen de ti. O aunque ya trabajen, pero tu casa que la respeten. Tu hogar que sea respetado. Pero para que esto se lleve a cabo, tienes que empezar tú. Tiene que empezar el cabeza de hogar, ¿sí? Que muchas veces no quieren asumir esa responsabilidad, que muchas veces prefieren hacerlo más fácil, lo más sencillo. No, dejarle la responsabilidad a la esposa. Y gracias a Dios muchas veces la mujer es más sabia. La mujer tiene más sensibilidad para su familia. ¿Sí? Y muchas veces hay hogares piadosos porque la esposa se ha esforzado mucho y ha tratado de hacer esa ayuda idónea. Por eso Pablo decía, renuévate con tu entendimiento. Checa tus actividades. Checa la actividad de tus hijos, de tu esposa. ¿Para qué? Para que busques pasar el mayor tiempo con ellas. Para que estés ahí en los momentos difíciles. A veces uno de los dos está pasando por difícil momento y la pareja no lo sabe. Porque cada quien está viviendo su vida a su manera. Porque cada quien está envuelto en sus 4 problemas. ¿Sí? Pero qué hermoso sería que hoy escuches y que hoy vayas y pongas por obra lo que la palabra de Dios nos está diciendo. En la antigüedad, antes, fíjate,
Salmo 128. En el Salmo 128, fíjate el contraste de hoy en día. Versículo 1, le vamos a dar hasta el versículo 4. Dice: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. O sea, la promesa ahí está. Y podemos hacerla nuestra cada uno de los que escuchamos, tanto hombres como mujeres. Porque tristemente hoy en día hay muchas madres solteras. Pero ¿qué dice la palabra? Teme a Jehová. Anda en sus caminos. Para que disfrutes cuando veas tu necesidad suplida, cuando el fruto de tu trabajo está dando beneficios. Sí. Dice, bienaventurado serás. ¿Y qué dice? Estarás afanoso. Estarás afanoso. Irás de afán en afán. No, dice, bienaventurado serás y te irá bien. Y te irá bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a tener a tu familia en sujeción a la palabra de Dios. Tú vas a estar sujeto a la palabra de Dios. Tu mujer va a ser esa ayuda idónea, tu esposa. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. ¿Sí? Mujeres piadosas que buscan y tratan de ayudar al marido. Y muchas veces, muchas se esfuerzan desde sus casas tratando de producir algo, tratando de producir fruto para que esa casa esté suplida en todas sus áreas. ¿Sí? Y fíjate, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Hoy en día esto es muy diferente. Las mesas están vacías, hermano. Las mesas ya nada más las ocupan a lo mejor los esposos. Porque ya los hijos no tienen tiempo. No se dan tiempo ya. Ya andan ocupados en muchas cosas, menos en fomentar que la familia siga el orden de Dios. Por eso el Señor está haciendo la promesa. Bienaventurado serás y te irá bien. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Dios. Ese hombre que está cumpliendo con sus responsabilidades espirituales para su familia y para él mismo. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Ver familias unidas, ver a los hijos alrededor de la mesa, comiendo con los papás, platicando. No, la voluntad de Dios no es que cada uno ande por su propio camino. La voluntad de Dios es de que cada quien tome sus propias decisiones. La voluntad de Dios es que tú te esfuerces, es que tú ames, sirvas a Dios. ¿Con qué? Con tu familia. La voluntad de Dios es que no descuides ninguna de las áreas de tu familia, pero la principal es la espiritual, hermano. ¿Sí? Y si tú haces lo que Dios dice, ¿sí?,
que temas a Jehová, que andes en sus caminos, vas a ser bienaventurado y te irá bien. A lo mejor sí, con esfuerzo, con lucha para conseguir lo necesario, pero Dios cumple su palabra. Dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esa es la promesa de Dios. Y ahí están todas las promesas de Dios para nuestra vida. Pero a veces es fácil olvidarnos. Pero como veíamos al principio, el apóstol Pablo dice, a ver, ¿sí? No tienes lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? ¿Qué recomendación da para estar atento a esta lucha que tenemos contra este mundo, a esta lucha que tenemos contra los gobernadores de las tinieblas? ¿Sí? ¿Qué recomendación da contra estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Versículo 13 de Efesios 6. Dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios. O sea, no te está diciendo, mira, ora a veces. O lee de vez en cuando. O de vez en cuando, haz algo para Dios. No te está diciendo eso. Dice, toma toda la armadura de Dios. ¿Para qué, Señor? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué pasa cuando llega el día malo? Que muchos tropiezan y muchos ya no se levantan, hermano. Muchos se quedan ahí. No, pues ¿para qué me sigo esforzando? No, es que yo tanto que me esforzaba por mi hijo. ¿Y qué crees? Ya no quiere estudiar. ¿Y qué crees? Ya fracasó. ¿Y qué crees? Ya me lo dieron de baja en la prepa, en la universidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás titubeando, porque a lo mejor no has vuelto a los principios, porque a lo mejor no estás firme. Por eso Pablo les decía, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. O sea, ¿qué le está diciendo? A ver, ciñe tu entendimiento, cambia tu entendimiento. ¿Con qué, Señor? Con la verdad. Y la palabra de Dios es verdad. Esta es la única verdad que puede cambiar nuestra vida. ¿Sí? Y calza tus pies con el apresto del evangelio de la paz. Si tú hablas de Dios, vas a traer esa paz a las familias, vas a traer esa paz a la vida del joven, de la señorita a la cual tú le hables. Pero ¿qué tienes que hacer? Estar presto para cuando se presente la oportunidad. Calza tus pies, siempre anda con la palabra de Dios. Es más, les hemos hecho alguna recomendación siempre, por ejemplo a las hermanas, en tu bolsa siempre no falte un folleto. A los varones, a lo mejor en tu carro no falte un folleto porque es necesario. Y a veces no tienes tiempo de darle todo un mensaje, pero sí tienes tiempo de regalarle un folletito. ¿Y cuántas vidas un folleto que Dios lo respalde ha cambiado la vida de la persona? Nosotros somos producto de un folleto que nos regalaron. Sí.
y que vino a cambiar nuestra visión acerca del reino de Dios y que vino a cambiar todo lo que veníamos arrastrando. 16. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sí, si tú tienes confianza en Dios, si tu fe está en Dios, no importa que te estén diciendo al oído, que te estén motivando, vamos a hacer esto, vamos a echarnos una, ¿sí? ¿O acaso tienes miedo? Luego les dice, ¿sí? O luego la compañera de trabajo, ¿qué te dice? O el compañero de trabajo, no tengas miedo, yo no te como, no te voy a comer. Pero dice la palabra, toma el escudo de la fe con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Ya hemos explicado qué es el yelmo, ¿verdad? ¿Qué es el yelmo, hermanos? Es ese casco que antes se ponían los guerreros, ese casco que protegía la cabeza de los guerreros. ¿Y por qué Pablo está diciendo, toma el yelmo de la salvación? Porque un versículo antes te está diciendo, ten fe, porque con esa fe yo voy a proteger tu mente, yo voy a proteger tu cabeza, tus pensamientos. ¿Sí? ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Sí? Con la palabra de Dios. Que tengas la palabra siempre a flor de mente y de labios. Qué importante es tener por lo menos 2, 3, 4, 5 textos en nuestra mente para cuando se presenta la ocasión. El Señor Jesús, cuando rechazó la tentación del diablo, ¿qué le dijo? Sí. A ver, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Y si tú tuvieras 2, 3 textos que digas, bueno, estos, porque muchos tristemente, aún en la actualidad, con mucho tiempo ya de caminar a Dios, ni Juan 3:16 se sabe. ¿Por qué? Porque no toman todas las armas que Dios nos ha dado. 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Pero ¿cómo voy a estar trabajando y voy a estar orando? Sí, hermano, parado. ¿Cómo voy a estar haciendo mi quehacer y orando? Sí lo puedes hacer. ¿Sí? ¿Cómo voy a estar haciendo algo y voy a estar orando? Bueno, este es un medio de gracia que Dios ha dado para que donde quiera que te encuentres. Dice, orando en todo tiempo. ¿Sí? Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Con toda perseverancia. O sea, no nada más de vez en cuando. No. Pedirle al Señor, Señor, hoy que me levanto de mi cama, quiero que camine yo a tu lado. Quiero que tú seas el que dirija mi mente, mi corazón, mis pensamientos, para poder cada día más entender la voluntad de Dios, para poder hacer tu obra. Señor, permite que sea yo una bendición para aquellos que me rodean. Y los primeros que te rodean son tu esposa y tus hijos, o son tu esposo y tus hijos. Por eso dice, orando en todo tiempo, con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Pero yo creo que si pregunto, de los 7 días a la semana, ¿cuándo te acuerdas de tu hermano en Cristo Jesús?
¿Cuándo te acuerdas de tu hermana en Cristo Jesús? ¿Cuándo estás orando por ella? ¿Cuándo estás orando por él? ¿Sí? No es que a veces no tengo tiempo, hermano. A veces no hay tiempo. Entonces, ¿cuánto es tu oración? Bueno, 15, 20 minutos. Y a veces media hora. Con ese tiempo te va a alcanzar. Primero, ponerte en las manos de Dios. Segundo, poner a tu familia en manos de Dios. Tercero, poner a los hermanos, a la iglesia en manos de Dios. Y cuarto, orar por el mundo. Son las prioridades del cristiano. Primero es mi comunión con Dios. Segundo es mi familia. Tercero son mis hermanos en la iglesia. Y cuarto es el mundo. Y no porque alguien sea más importante que otros. No, lo principal es la comunión con Dios. Y Dios te va a llevar a más cada día, a entender su voluntad. Entonces, hermanos, haz lo que te corresponde. Dios va a hacer lo otro. Volvemos a Romanos 12. Romanos capítulo 12 dice, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está el texto que puede cambiar tus hábitos, puede cambiar tu familia, ¿sí? Poniendo atención a lo que dice la palabra de Dios. No te conformes a este siglo. Oremos a Dios, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias, amado Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque nuevamente nos recuerdas que no nos conformemos a este siglo, que no nos hagamos con los mismos hábitos y costumbres que toda la gente tiene hoy en día. Padre, porque queremos llevar nuestras familias ante ti. Queremos, amado Dios, que las familias sean transformadas. Pero primero, Señor, ayúdanos a entender tu buena voluntad, esa voluntad agradable y perfecta. Porque de lo contrario, Señor, estamos luchando en nuestras propias fuerzas. De lo contrario, amado Dios, los aparatos electrónicos están dividiendo a mi familia. Porque de lo contrario, corro el riesgo de que el adulterio entre a tu matrimonio. Sí. Porque de lo contrario, los afanes de esta vida van a llegar a mi vida y me van a quitar lo poco o lo mucho que he entendido de ti. Por eso, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, porque muchas veces brilla por la ausencia las familias en los cultos, las familias en los servicios, las familias reunidas a la mesa, brillan por su ausencia, Señor. Sí. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, Señor. Porque queremos ese principio que tú has marcado en tu palabra. Y tu palabra dice que no caminamos por vista, caminamos por fe, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.